Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con la alcaldesa de Teruel, en Mabuj, que la verdad ha dado esta mañana una rueda de prensa y nos ha dejado un titular no sorprendente del todo, pero sí muy contundente. Esta mañana la alcaldesa ha dicho que mientras Teruel se desangraba con las cifras del paro, Lambán, el gobierno de Aragón, se llevaba Amazon a Zaragoza y Huesca. Esto es lo que ha dicho la alcaldesa y es fuerte. Bueno, lo he dicho como alcaldesa y como turolense porque es lo que siento. Realmente la rueda de prensa ha empezado por otro contenido, pero al final en una rueda de prensa se habla de muchas cosas y indudablemente nos hemos tenido que ir a este paseo que estamos viendo continuamente en los últimos días de consejeros del Gobierno de Aragón, del propio Lambán, de ministros en la provincia de Teruel, que nos quieren vender una frase, parece que la quieren poner de moda: Teruel funciona, y es verdad que en Teruel hay mucha gente haciendo cosas bien y funcionando muy bien, pero la realidad, por lo menos yo así lo veo, es que nos quieren vender cortinas de humo, nos quieren hacer ver un espejismo que todo va bien, pero mientras hace unos días el señor Lambán anunciaba que las inversiones de Amazon se iban a Zaragoza y Huesca, Teruel se está desangrando. ¿Y por qué digo que se está desangrando? Hoy aparece un dato pues que para nosotros es muy malo. Teruel es la provincia de Aragón que más paro genera, pero es la quinta provincia de España. Y yo quiero que se vea la importancia de esto, porque Aragón tiene 3 provincias y una tiene que ser siempre la que genere más desempleo, y puede ser una vez Huesca, una vez Teruel, pero la quinta de España en una provincia como Teruel, bueno, eso sin ninguna duda es que no se están haciendo las cosas bien, pero además para mí también algo muy importante, lo he dicho. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido demoledor para la provincia de Teruel, porque ha querido hacerse el más ecologista que nadie en Europa a costa de zonas mineras como es nuestra provincia. Por concretar un poco también esto, ¿el Ayuntamiento de Teruel en algún momento ha recibido alguna cuestión, alguna pregunta, alguna información sobre la disponibilidad de suelo, de energía eléctrica, de alguna cosa, de cómo serían los impuestos en Platea, por ejemplo, si se instalaba Amazon? Porque además en Teruel tenemos una ventaja competitiva en teoría, que es el FITE, que se podría aplicar a esta inversión. ¿El Ayuntamiento ha sabido algo de esto? No, desde el Ayuntamiento nos hemos enterado de esta inversión por la prensa y en ningún momento no solo que se nos haya informado, sino que se ha venido a preguntar sobre disponibilidades de suelo, que eso es cierto, que la disponibilidad de suelo está en Platea, que es del Gobierno de Aragón, pero sí capacidades o muchas veces incluso el tiempo de licencias. A un ayuntamiento lo que se le pide en estos casos sobre todo es también la agilidad, que nosotros la hemos tenido y todas las empresas que han venido a Teruel han podido cumplir con sus plazos. Por tanto, ni de esta inversión ni de ninguna otra hemos tenido conocimiento y no sabemos en qué trabaja el Gobierno de Aragón, pero seguramente no lo sabemos porque, como digo, estamos viendo cómo las inversiones se van a Zaragoza y a Huesca. ¿Esto es porque la alcaldesa de Teruel es del PP y ellos son del PSOE? Bueno, yo cuando en el ayuntamiento gobierno para todos, para los que nos han votado y para los que no. Por tanto, que haya gobernando un partido distinto no tendría que ver en principio absolutamente nada. Es cierto que el señor Lambán y el PSOE en Teruel han dicho públicamente que Teruel está en deuda con ellos por no haberles votado. Yo no sé si es que sienten que los turolenses no les han correspondido y quieren hacerse pagar, o es al revés, que hay miembros del Gobierno de Aragón que son de Zaragoza, son de Huesca y entonces tiran para su tierra y se olvidan de Teruel, que también puede ser. Porque redundando en esto, también esta mañana la alcaldesa ha contado que hasta ahora el FITE destinaba, digamos, para la libre disposición del Ayuntamiento de Teruel, por simplificar, una cantidad de entre millón y pico, y que esto dejó de hacerse el año pasado. ¿Por qué razón dejó de hacerse? ¿Qué le dijeron a la alcaldesa? Bueno, yo creo que esto no es casualidad. En el Fondo de Inversiones de Teruel, en los últimos años se ha incluido siempre el asilo de San Julián, que además es una obra que ejecuta el Ayuntamiento, pero que tendrá luego también una finalidad autonómica, por tanto compartida. Pero desde el año 2011 yo saqué la media y el Ayuntamiento de Teruel tenía una media de 1.100.000 euros. Cuando digo una media, había años que nos llegaban 900.000 euros, había años que nos llegaba 1.400.000 a las solicitudes que hacía el propio Ayuntamiento. Qué casualidad que es la moción de censura de Pedro Sánchez, cambia el Gobierno de España, quiero recordar que el Fondo de Inversiones lo reparte el Gobierno de Aragón con el Gobierno de España, cambia el Gobierno de España, que hasta entonces era el Partido Popular, y el Ayuntamiento de Teruel deja de tener un solo euro de fondos de inversiones más allá del asilo. Yo creo que esto no es casualidad, me gustaría pensar que es un hecho puntual y que esto no va a volver a pasar. Hombre, a mí me gustaría que evidentemente el Gobierno de España cambiara
al Partido Popular, pero no solo porque esto nos iba a garantizar también que nosotros tendríamos ese fondo de inversiones, que porque el reparto sería más objetivo, sino porque España está en un momento muy complicado, se está viendo que va a venir una crisis y el actual gobierno no está haciendo nada. Yo creo que por el bien de todos los españoles, bueno, pues el gobierno debería, no voy a decir cambiar, porque ahora hay un gobierno en funciones que nunca fue gobierno, porque nunca llegó a formar gobierno, quiero recordar, moción de censura, elecciones, gobierno en funciones, y por tanto para mí es fundamental. Pero si esto no fuera así, yo temo que la ciudad de Teruel, porque cuando hablo del ayuntamiento no es el Mabuc, ni somos los concejales, es la ciudad de Teruel la que al final sufriría esa falta de inversiones. Sí, porque si empezamos a echar cuentas de lo que se habla estos días, el FITE va a tener que atender una ampliación en Dinópolis, va a tener que atender a la residencia Luis Buñuel, el Museo de la Batalla. Sí que es verdad que vienen cosas, pero digamos que las del día a día, las que se ha hablado siempre, las del asilo, finalizar el asilo o la piscina, no sé si tendrían encaje con el gasto que estamos hablando previo. Bueno, pues eso lo teníamos que plantear porque yo también digo una cosa, esos proyectos de los que habla el Gobierno de Aragón son futuribles, es decir, la residencia Luis Buñuel ya existe un anteproyecto, pero está en una fase donde habría que encargar el proyecto, aprobarlo, adjudicarlo y por tanto la realización efectiva pues va a tardar como mínimo 1 año, si no son 2. La ampliación de Dinópolis hay una parte que sí que se puede empezar, pero esa famosa ampliación de 24 millones está en muchas fases y por tanto ahora es una fase muy pequeña. Sin embargo, las obras del Ayuntamiento de Teruel ya están en ejecución y por tanto si tienen financiación FITE se pueden justificar de forma inmediata. Los proyectos que hemos nombrado, como digo, son futuribles. Nosotros tenemos obras reales. El asilo de San Julián que hoy se está financiando era una obra que decían la gente en Teruel, esto no se hará nunca. Bueno, pues nosotros nos comprometimos y lo hemos hecho. La piscina climatizada, la segunda piscina climatizada, también, incluso en el pleno del ayuntamiento, hubo partidos políticos que decían que vendíamos humo porque no la haríamos. Bueno, pues hoy la empresa está ejecutando ya esta nueva piscina. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Teruel tenemos proyectos concretos, reales y en ejecución, para los cuales solicitaremos financiación. Los demás lo que tienen son futuribles. Para esos proyectos, uno de estos proyectos que va a pedir financiación es el ascensor que va a unir el barrio del Carmen con el centro. ¿Ya hay alguna novedad sobre este ascensor? Sí, pero el día que pidamos financiación será cuando la podamos ejecutar totalmente. En estos momentos el ascensor del barrio del Carmen está en proceso de adjudicación el proyecto, es decir, hay una empresa propuesta como adjudicataria, que por cierto es la misma que realizó el ascensor de San Julián. Estamos pendientes de que traigan la documentación para firmar el contrato. Por un importe de 45.000 euros está previsto que redacten el proyecto para su ejecución, si bien es cierto que no solo es el proyecto, sino las modificaciones urbanísticas que pudieran ser necesarias en caso de que sea necesario alguna modificación, o los convenios, porque hay que recordar que este ascensor se cogería en la Andaquilla, en la parte de abajo de la Andaquilla, con un modelo similar al de la escalinata, es decir, entrando por un túnel debajo y saldría a la plaza del Seminario, en un punto concreto que es propiedad del Obispado, pero que, bueno, hemos tenido conversaciones con ellos y que están dispuestos a facilitar. Lo que pasa es que eso lleva una tramitación. En el momento que todo eso lo hayamos llevado a cabo, licitaremos el ascensor y, por supuesto, pediremos financiación. He hecho toda esta explicación para que se vea que esta obra tiene una complejidad y no es inmediata, pero nosotros ya estamos redactando el proyecto para poder llevarlo a cabo y durante esta legislatura, sin ninguna duda, va a ser también una realidad. Pues muchas gracias, Emma Mabuch, alcaldesa, y hasta la próxima, que esperemos que esté algo menos animada y sea algo mejor. Bueno, yo espero que podamos dar mejores noticias. Estamos dando buenas noticias porque hemos hablado de la obra de San Julián que va a finalizar, de la piscina que está en ejecución, del ascensor del barrio del Carmen con el centro histórico, que es una realidad, y además también hemos dado últimamente buenas noticias económicas, por ejemplo, con la institución ferial. Por tanto, hay muy buenas noticias en la parte más municipal, pero sin ninguna duda a mí me preocupa, porque al final lo que me preocupan son las personas y ese número de parados. Detrás de esos números hay personas. Yo lo que quiero es que todo el mundo tenga un empleo para poder desarrollar su vida. Yo espero que podamos dar muchas mejores noticias en ese sentido. Lo dicho, gracias, alcaldesa. Gracias.